Radio Use y Jufet presentan La justicia más cerca de ti. Nuestro tema del día de hoy será Compliance Laboral, con el autor del libro Compliance Laboral, Everardo González Garza. Como conductor, el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado. Les esperamos. Hola a todos, muy buena tarde. Bienvenidos al programa La justicia más cerca de ti. El día de hoy tenemos el privilegio de platicar con el abogado tamaulipeco Everardo González Garza. Everardo, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación para platicar sobre los temas laborales que vamos a tocar a continuación. Muy agradecido, señoría. Gracias, la verdad. Es un gusto poder saludarte, conocerte y muy contento con este espacio que nos tienes. No, pues la verdad, los agradecidos somos nosotros. Y digo que es un privilegio que tengamos a Everardo con nosotros porque Everardo es un abogado laboralista muy inquieto, muy presente en la academia. Ha escrito algunos libros y recientemente escribió un libro cuyo tema me parece, Everardo, bastante novedoso. La verdad es que me llamó mucho la atención porque tu libro se llama Compliance Laboral. Y el tema de compliance yo lo había siempre relacionado con la materia administrativa, el cumplimiento de regulación administrativa, fiscal. Posteriormente empecé a escuchar más el concepto compliance en la materia penal y sinceramente yo no lo había escuchado en la materia laboral. Así que si gustas saber algo, antes de que entremos en materia, me gustaría que nos platiques brevemente quién es Everardo González como abogado. Muchísimas gracias. Pues bueno, soy originario de Reynosa, Tamaulipas, tengo 44 años de vida, 25 años dedicándome al ejercicio profesional de mi carrera en el edificio y en algunas hace tiempo en la parte jurídica, me tocó ser presidente de una junta de concentración hace 18 años. Entonces tuve esa gran oportunidad. Los primeros 7 años de mi ejercicio profesional los dediqué a defender trabajadores en una gran escuela, como lo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Y a partir de cierta época, en mi despacho llegó un cliente que me exigía exclusividad y a partir de ese momento me he dedicado solamente a representar empresas en el ejercicio profesional, pero he combinado mi profesional con la academia, con la parte pragmática en el litigio, eh, y ahora principalmente en un tema muy vinculado a la parte de la prevención. He estado involucrando demasiado en la parte de compliance dentro del ejercicio corporativo, que era un tema que no estaba dentro de mi ejercicio profesional, y le he sacado muchísimo provecho y creo, y si me permites un título, dejé de ser abogado laboralista hasta el 2019. ¿Cómo es eso? No, para allá no me van a espantar mis colegas laboralistas. Ahora me encuentro en ese reaprendizaje del nuevo derecho del trabajo que ha impulsado los derechos humanos. Entonces, ya técnicamente no puedo ser solamente laboralista, tengo que ver ese híbrido importante entre laboralista y conocedor de los derechos humanos, porque no lo puedo ver de otra manera. Por eso argumento que dejé de ser laboralista hasta el 2019, una fecha simbólica, el 1 de mayo, a raíz de esta gran reforma laboral, y a partir de este momento me empecé a involucrar en la parte de los derechos humanos, pero ya en la práctica, aterrizándolo con mis clientes, las empresas, y también dentro del político. Derechos humanos y materia laboral. Suena también novedoso, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de derechos humanos lo relacionamos con derecho familiar, con derecho penal, pero derechos humanos en materia laboral. Me gustaría si nos pudieras comentar, por ejemplo, cuál es la relación de los derechos humanos en el tema laboral, mientras nos platicas qué es el compliance laboral y de qué manera te involucraste en el compliance laboral. ¿Existía el concepto? ¿Podríamos decir que es creación o adaptación tuya a la materia laboral? ¿Cómo llegaste a interesarte tanto en incluso
pues ver la necesidad de escribir y difundir sobre este compliance. Sí, con todo gusto. Hay un antes y un después del derecho del trabajo. Y lo aterrizo en materia, el tema laboral. Y esto no le quito, no le regateo eh, autoridad a la reforma del 17, a la reforma del 19, no le regateo al propio también, que es el impulsor del tema laboral. Lo que ha hecho un antes y un después, sin duda, es la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos. Ya pasaron 12 años, parecieran que han pasado 12 minutos. No ha permeado todavía los derechos humanos. Por supuesto que a nivel federal, la Corte Mexicana y las exigencias interamericanas han creado un precedente, pero no ha permeado con la magnitud, con la potencia que traen los derechos humanos. Desafortunadamente, todavía hay colegas, instituciones, empresas que están aprendiendo derechos humanos a golpe de sentencia, cuando tengan una sentencia en contra. Y este ejercicio, por eso creo que es el verdadero impulsor del derecho del trabajo. Hay un redireccionamiento del derecho del trabajo que tiene que partir de la dignidad humana. Y a partir de ese momento se debe de empezar a construir una estrategia con un espectro muy importante de la parte individual, la parte colectiva que genera un interés sumamente importante y que tiene un auge demasiado fuerte a raíz del TEMEC. Y no se diga la parte. Tenemos un sistema de justicia laboral. Los nuevos tribunales tienen que ir partiendo de este ejercicio de la dignidad humana. Y pareciera ser el término de dignidad que va en detrimento de las empresas en México. Vacaciones dignas, vienen próximamente aguinaldo digno, formada digna, menstruación digna, igualdad sustantiva. En fin, hay en el tintero una serie de reformas también de alto impacto. La violencia, el acoso, con el tema de los convenios 90, etcétera. Pero la dignidad, el término de dignidad se ha desgastado y la esencia misma de los derechos humanos radica exclusivamente para garantizar esa dignidad humana. Y se puede construir dentro de las propias empresas y hay que hacer toda una estrategia muy importante para poderla garantizar. Y ahí es donde también, por necesidad, esa es la realidad. Soy abogado litigante, crecí en las juntas de conciliación y ahora con los nuevos tribunales, y al ver el tema de las cargas procesales, la nueva estrategia, o nos dedicamos a mediar, conciliar, pero principalmente en la prevención. Si no nos dedicamos a estas tres figuras, prevención, conciliación, prevención, vamos a desaparecer y representamos el país. Lo he dicho tanto así, lo he dicho en algunos foros, se me ha criticado por esta parte. Las cargas procesales son muy severas, muy altas. O aterrizamos la parte preventiva, o de plano nos tomamos una foto que a lo mejor próximamente no vas a ver en. Me resulta muy curioso que comentes esto, porque yo, además de ser juez penal, juez de amparo, fui juez mercantil del nuevo proceso mercantil, o el juicio oral mercantil, que también tiene la mediación y la conciliación como parte del proceso. Y yo comentaba, o también comento constantemente, que la justicia del futuro es la justicia alternativa. Creo que tú estás hablando de las cargas procesales y yo lo digo de otra manera y digo, no hay sistema jurídico que aguante el enorme número de litigios que se presentan. Debe haber un mecanismo de contención previo, mediación y conciliación, pero tú estás tocando uno muy importante, prevención, es decir, planeación. Un sistema, pues tal vez implementado en las empresas, donde se les dé a conocer cuáles son sus obligaciones y puedan estar en función de estas obligaciones teniendo acciones preventivas para evitar incurrir en ellas, ¿no? Y no ser reactivo únicamente y llegar a ello. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Esta parte, en las aulas de la carrera de Derecho,
termina la carrera y te dan un escudo y una lanza a pelear, mi guerrero. Y allá vamos al ejercicio, con aquella gran frase que nos taladraba el corazón y el cerebro, abogado que no me digan eso de directo a la gente. Si no me refiero al tecnicismo, a la parte literal, hay un universo, hay un océano de información provocada por los derechos humanos. Hay un océano también de ejercicios que podemos realizar desde la labor preventiva. Ya ven, colegas que nos están escuchando, existe una gran oportunidad de crecimiento profesional, laboral, económico, de otra manera de entretener, que si la constitución, que si la carga procesal. Entonces, lo que empezó por una necesidad de buscar alternativas para solucionar algunos conflictos a mis clientes, se ha vuelto ahora una gran comodidad. ¿No? Me encuentro literalmente en el turismo jurídico a raíz de este ejercicio de compliance, porque de todo lo que hago desde la academia, desde la parte del litigio, desde la capacitación, etcétera, pero que lo que más me apasiona es que puedo construir elementos dentro de una empresa que garanticen la dignidad. Ese tema vale oro, es importante y tenemos que explotarlo. Y justamente todo esto surge a raíz de mi paso por el compliance, pero hace unos instantes hacerse una pregunta, se me ocurrió, no se me ocurrió, dije que eso es gratamente. Número uno, estuvo el compliance, gracias a maestro Miguel Carbonell. Número dos, en el Congreso que organizó en 2019, escuchó una voz tradicional, de una dama que puedan seguir en redes sociales, en Instagram principalmente, Adriana Pérez. Dice, yo tengo 25 años de mirando en la alfombra. Obviamente, este anglicismo es un término americano que tuvo su auge en los años 70, según una ley en 77 de Estados Unidos, y ha estado evolucionando. Y esta parte que bien comenta su señoría relacionada a la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde los penalistas empiezan a crear esta figura de compliance. Para nosotros los laboristas hay un antes y un después, hay una hora cero que radica creo yo, en la reforma del 2019, con aquel parrafito extraviado en los 1010 artículos de la Ley del Trabajo, que las empresas deben de tener un protocolo para prevenir la discriminación. La fracción 31, artículo 132, yo creo que ese es el ejercicio. Hay algunos tratadistas como Miguel Moreno Navarro en su máximo libro de los años 80 que establecía el reglamento interior del trabajo se debe de construir mediante una comisión mixta. Y esa comisión mixta no te dice la ley si es permanente o eventual, dice el autor. Considero que debe ser permanente para que se garantice el debido cumplimiento. Pues ahí está parte del ejercicio de compliance. Fíjate que entonces, ahora que comentaste esta serie de cosas, trajiste a mi mente, ya creo que voy aterrizando dentro del ambiente de lo laboral, el tema de los derechos humanos. Por ejemplo, hablaste de dignidad, no discriminación, ambiente laboral digno, libre de acoso en términos generales, libre de acoso sexual, empleo de mujeres embarazadas, por ejemplo, y el tratamiento especial y los ajustes que requieren. Me hiciste pensar en el tema de las empleadas domésticas, que ha sido tocado últimamente incluso por la Corte, su seguridad social, etc. Otro tema muy importante, y por cierto estuve escuchando hace poco que hablamos ya de Miguel Carbonell, ya lo dijo la Corte cuando entrevistó a quienes redactaron el proyecto, pues que tiene que ver mucho con el tema laboral, porque generó un despido en esta empresa donde una persona llegó con una esvástica, con el tatuaje de la esvástica. Y parece que estas personas eran de la comunidad judía o se
Y bueno, qué tema, ¿no? Qué gran tema, que genera un despido y luego para ver si hay indemnización o no. Eh, o hasta me hace pensar en las obligaciones que las empresas deben cumplir y que probablemente no trabajamos tanto en verificar cómo estamos en el cumplimiento de reglas, pero que puede llegar a impactarlo. Por ejemplo, hoteles, el caso Mayan Palace, ¿no? Sí, que lo hemos platicado tú y yo antes, que desafortunadamente perdió la vida en la alberca un turista. Y aquí pues, determinar de acuerdos tiempos, pero que sí había responsabilidad de había que indemnizar. Entonces, qué importante. Entonces, todo este conjunto de reglas o cumplimiento de normas, pero no solo normas, reglas, es decir, leyes, sino instrumentos internacionales. El propio Tratado de México-Estados Unidos, ¿no? TEMEC, genera obligaciones para las empresas mexicanas y si la incumplen, ¿pudiera generar alguna afectación a la economía mexicana con su incumplimiento? Por supuesto. Tanto así. Sí, por supuesto. Sobre todo esta parte, estamos, esto es un esbozo donde tenemos que involucrarnos en la parte individual, pero en interna, en la corporativa. Cuando hablamos de igualdad sustantiva, no hay mejor ejemplo que las letras de la norma salgan y puedan transitar por un pasillo de una línea de producción de una empresa. Literalmente eso verdaderamente la igualdad sustantiva, que puedas implementarlo, puedas llevarlo a cabo y no tener un cumplimiento de maquillaje. Es un tema interesante, señoría. En 16 ocasiones se menciona el término discriminación en la Ley Federal del Trabajo y van anclados a 11 numerales. Podríamos llegar y decir, bueno, o sea, el título primero de la Constitución te da para un Congreso y una inmensidad del tratado. No es cantidad, es calidad, me queda claro. Pero en un país como el nuestro, en donde cumplimos por exigencia y no por cultura, en muchas ocasiones no es nada. Por lo tanto, tiene que generarse un tema cultural. El tema de derechos humanos y la reforma laboral no puede implementarse en ninguna empresa en este país si no lo vamos aterrizando en el plano cultural. Una sentencia. Y puede llegar, y si no lo tomamos, si no hacemos caso a esta parte cultural, que vaya vinculada a los temas corporativos, de ética, de integridad, etcétera, que está íntimamente ligado al tema del compliance. El compliance es el mecanismo, es el instrumento, es el vagón de nuestra vida que nos va a llevar a garantizar esa dignidad humana. Y hablar de dignidad humana no solamente es un término filosófico, político o académico, jurídico, es un tema que tenemos que cambiar de chip. Tenemos que tener otra cultura dentro de la empresa para implementarla y un ejemplo importante en la parte colectiva. Tenemos hasta el día de hoy 11 quejas a través del mecanismo laboral de respuesta rápida. 6 se han dado lo que va del año. 6. ¿Esas quejas ante quién y por qué? Este tema es producto del mecanismo laboral de respuesta rápida que se encuentra inmerso en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en donde se presenta alguna queja por que la parte de las empresas se involucran en temas sindicales. Hablar de libertad sindical, hablar de esa democracia sindical, nos vino a estrujar el sistema jurídico mexicano. Y hay que partir de un ejercicio. Históricamente, las empresas y los sindicatos trabajaban de una misma forma. Llega la reforma del 2019 y dice, empresa, no puedes ni siquiera asomarte a cualquier decisión que pueda estar llevando en la parte sindical porque se va a tomar como una injerencia. Y tenemos situaciones de terminaciones muy graves, muy drásticas, por ejemplo, una maquiladora en Coahuila, donde ordena a través del TEMEC que la alta dirección de la empresa se involucre en capacitación sobre libertad sindical, sobre derechos, sobre igualdad, sobre no discriminación, la parte colectiva. Esos son derechos humanos. Eso lo tienes que aplicar en la parte colectiva y también en la parte individual. Entonces, o empezamos a trabajar de manera integral o vamos a realizar una serie de trabajos
el individual, está el acoso, está la discriminación, está la igualdad, está el tema de la no injerencia. Y esto, ¿para qué existe el compliance? Como un nivel de prevención, para mitigar riesgos, para llegar a esa parte de la dignidad humana, para prevenir multas. ¿Por qué se cumple con el Reglamento Interior del Trabajo? Porque lo exige el inspector de la Secretaría del Trabajo local o federal. Pero a partir de ese reglamento podemos construir el primer paso, el primer ladrillo que vamos a cimentar para la construcción de la dignidad humana. ¿Cómo? Pues tener un capítulo que diga de derechos humanos y sus garantías. Señor, que me vas a decir que suena muy particular ese término. Por supuesto, adopté del artículo de la Constitución, el capítulo primero, pero también lo puedes aterrizar la parte laboral para que las personas trabajadoras puedan tener un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, que se tiene que materializar no porque exigen una norma, sino porque también trae beneficios económicos de producción. O sea, es un triunfo, si logramos hacer esto, es un triunfo colectivo importante. O sea, incide positivamente incluso en el ambiente de trabajo y en la actitud que puede tener el trabajador y sentirse mejor y con eso colateralmente llevar a ser más productivos, ¿a lo que te refieres? Ah, sí, literalmente eso. Oye, Eduardo, y me resulta interesante, comentas, Tatiana, de que hay quejas promovidas que están dentro del contexto del tema, porque estoy haciendo una relación, pero ahora la voy a aterrizar. ¿Y estas quejas promovidas tienen algún mecanismo, por ejemplo, como tipo medida cautelar, que una vez promovida la queja, se active algún tipo de medida cautelar todavía sin resolver el fondo de la queja, que genera alguna afectación a México en términos económicos? O sea, es decir, le aplique precautoriamente una sanción a México por la existencia de una queja, y si se llega a resolver la queja como fundada, ¿le genera qué tipo de afectación a México? Puede llegar incluso a los temas arancelarios, la propia entidad corporativa. Está la parte del mecanismo laboral de respuesta rápida, es un anexo que se realizó después de firmado el tratado comercial, que pareciera más un tratado laboral. Hay una presión internacional del Estado del país vecino, donde es basado en presunciones, determina en la empresa donde está Gerardo González, se está involucrando, se están violando los derechos de libertad sindical de las personas trabajadoras sindicalizadas, y hay un involucramiento muy estrecho. A partir de ese momento se activa ese canal, ese mecanismo laboral de respuesta rápida, genera una presión internacional arancelaria también para la empresa. El Estado mexicano, no una instancia, no la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Economía, participa, empieza a llegar de González, de para acá, vamos a ver qué está pasando aquí, para que llegues, hay un término, hay un mecanismo, hay un seguimiento, hay un breve procedimiento que se le da seguimiento a esta figura, y pueden llegar a un plan de remediación, como ha estado sucediendo en este ejemplo de Florida, es extraordinario desde un punto de vista de lo que tenemos que hacer, tenemos que prevenir. Te exigen que la alta dirección se involucre en capacitación, número uno, y te exigen que reestructures tu área de recursos humanos, tu gerencia de recursos humanos. En términos lisos y llanos, pues, despide a tu gerente de recursos humanos por involucrarte en temas sindicales. Pero esto no se soluciona, mediante una política. Se soluciona aterrizándolo en la planta, aterrizándolo mediante capacitación, pero principalmente mediante la sensibilización. Tenemos que volver a educarnos, hay un reaprendizaje. Aquella persona que yo tengo 30 años de abogado, laboralista, y me la sé de todo esto, está mintiendo. Aquel gerente o directora de recursos humanos, diga, tengo 30 años haciendo lo mismo, me la sé de todo esto, miento. Ya cambió eso. Y tenemos que, yo estoy capacitando dentro de nuestros clientes al personal de confianza, y les digo, va a haber un procedimiento cuando estaban en el tema de las legitimaciones, en el cual no pueden participar, y en conclusión les voy a decir,
esta charla que voy a tener con ustedes de 30, 40 minutos, una hora y media, es para que no se metan donde no les da la gana. Qué sencillo, ¿no? Genera un reto muy importante porque históricamente nos acostumbrábamos, así establecía la norma, la ley establecía la cláusula de exclusión. Que el trabajador que ya no pertenece al sindicato, que renuncie, lo tienes que despedir, lo tienes que desvincular. Se fue inconstitucional en el 2001, se desapareció en la reforma del 2012. En fin, esta parte cultural nos obliga a hablar de compliance, nos obliga a hablar de prevención. Me parece interesante porque tu mensaje, creo que es el mensaje que se debe dar a partir de la última década, ¿no? De la década y media para acá. No busquemos cumplir para que no nos sancionen, sino busquemos cumplir, pero sensibilizarnos en por qué debemos cumplir. Que lo haga por convicción, pero que además se pudiera ser que sin capacitación y sin sensibilización andemos metiendo donde no nos veamos, ¿no? Entonces, me parece muy importante lo que comentas, capacitación y cambio de cultura. Coincido contigo, creo que estamos ante un momento en la justicia donde ya la justicia no puede ser la solución contenciosa que descansamos en un árbitro, en un juez. Ya no puede ser la única manera de resolver los conflictos, ¿no? Debe ser un mecanismo que permita que lo solucionemos. Pero qué mejor que haya uno de prevención, como tú dices. Y se me ocurre un símil ahora que platicas de MEC, empresas. Pues hay una supervisión internacional, se puede incurrir en responsabilidad. Y se me hace similar lo que pasa en el tema autoridades o países que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Cualquier autoridad que forme parte del sistema, de un Estado que forma parte del sistema interamericano, con una de sus actuaciones puede generar responsabilidad al Estado mexicano. Entonces, lo que tú estás diciendo es que dentro del contexto del tema, las acciones de una empresa pueden generar responsabilidad a México, que le generen afectación en temas económicos, como por ejemplo los arancelarios, que son los que motivan estos tratados, ¿no? Para incentivar el comercio y la economía, pudieran generar esa sanción por ahí y afectar a la economía nacional. La acción de una empresa, de un gerente, ¿no? Así de grave. La parte cultural, ese mismo gerente que menciona, que ya se la sabe de todas, que es compadre del secretario general del sindicato, que ha hecho arreglo, y a lo mejor puedo estar cerrando, pero sí. Hay, por supuesto que hay esos escenarios, ya no pueden involucrarse. Debes de respetar, tienes que marcar una línea, no tenga una línea muy marcada, muy definida, con tu área de recursos humanos, con tu área de trabajadores de confianza, porque incluso un trabajador de confianza o trabajadora que se esté involucrando en esos temas puede ser hasta es una causal grave de rescisión de la relación de trabajo. Entonces, partiendo de ese ejercicio, la empresa puede actuar en consecuencia porque puedes omites esa acción o van a ir en contra de la propia. Y esta parte es interesante. Si no se tiene mucho. No, si no quieres aplicar los derechos humanos y que enredarte en una bandera como Juan Escutia, nada, pues para matar. Hazlo por conveniencia, porque te conviene lo que te interesa, de la parte procesal, de la parte colectiva, de la parte individual. Utilicemos los derechos humanos porque nos conviene, porque tenemos elementos, tenemos evidencias para cuando no hacer en la empresa de Eduardo González, existe intromisión sindical, no, tenemos una política de no injerencia, tenemos una política de cero tolerancia hacia el acoso, pero no solamente la tengo, hay que sacar el reglamento interior de trabajo, hay que quitarle las telarañas, hay que materializarlo, tenemos que transite, que se socialice, por ejemplo, de socializar protocolos, lo que vivimos con la pandemia.
Everardo, mi bisabuelo decía una frase: si el pícaro cumpliera las voluntades que reporta ser honrado, sería honrado por pícaro. Como dices tú, dices, bueno, casi no vas a cumplir con esto por los beneficios que te va a aportar para ti y para tu entidad. Dos últimas cuestiones, ¿verdad? Ya que has explicado todo esto, me vienen unas ideas importantes para transmitirlo tanto a colegas, organistas, que puede ser que estén dedicados como tú a aprender empresas, pero empresas pequeñas, empresas no maquiladoras, no tiendas, empresas transnacionales. El compliance suena complicado. ¿Es algo complicado o es algo que de manera sencilla se puede incorporar a la vida de una empresa? Y segundo punto, el compliance entonces está dirigido como para empresas de mediano tamaño para arriba, o yo vengo de una papelería, yo vengo de un lugar que tengo 2 empleados, también a mí me importa el compliance. Es una pregunta muy importante y la voy a contestar con una pregunta, con otra pregunta. ¿El compliance es para todos? No. El compliance es para quienes quieren hacer las cosas bien, para quienes quieren hacer las cosas bien, para quienes quieren actuar con ética, para quienes quieren actuar con integridad, para quienes quieren cumplir. Y si estás en ese figura, hacerse una empresa transnacional o una empresa que no se así de nosotros, así de claro. Y en un momento el tema del compliance, y vamos a iniciar por el reglamento interior del trabajo, y vamos a hacer un capítulo que diga derechos humanos y su garantía de la persona. Dos, crear una política interna, ahí mismo, que se titula el reglamento de cero tolerancia hacia la cosa. Te va dando una forma de cumplimiento normativo internacional, porque también tenemos obligaciones internacionales, no solamente por parte del sistema interamericano, el sistema interamericano, una sentencia muy emblemática, que pasó de la fuente que acerca de las personas LGBT+, que no solamente insiste la Corte Interamericana en que se deben de garantizar y respetar los derechos humanos a través del principio de actores sobre los derechos humanos. Tenemos un instrumento internacional que para algunos puede decir, pues no es vinculante, es orientador. Y dicen, vamos a darle seguimiento a este ejercicio porque se debe garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas que específicamente. Y además, te otorga un pasaporte. Ese pasaporte es que cruza la frontera de las relaciones de trabajo. Las empresas están obligadas a garantizar ese derecho de no discriminación de igualdad con los proveedores, con los clientes, con los socios comerciales. Es decir, y si lo tenemos la Corte Interamericana, por lo tanto, nos vincula, por lo tanto, nos obliga, por lo tanto, tenemos que empezar a materializar. Ese es un ejercicio ahí importante, contestando la pregunta, por supuesto, que es para quienes quieren hacer las cosas bien. Si tienes una empresa internacional y quieres maquillar, pues sí que maquillar, me vas a tener consecuencias. O sea que, al buen entendedor de pocas palabras, el compliance sí es para todos, incluso para las empresas pequeñas que tienen solo empleados, pero para todos los que quieren hacer las cosas bien. Y supongo que dentro de tu paquete que ofreces como compliance está, ya tienes estructurados reglamentos interiores de trabajo, ciertas capacitaciones básicas, ¿no? Para sensibilizar, para que interioricen esta nueva cultura que se debe tener en el trabajo. Fíjate que recordé también este tema del ambiente laboral, pero cómo impacta hacia tu clientela y cómo afectó la relación de distribución con una empresa transnacional. Ese poco, no sé si recuerdas, si veíamos la empresa, pero una empresa que por conmemorar ciertos años de un vehículo, puso una imagen del vehículo con un líder del nazismo, y cuando, o sea, incluso retiraron a esa empresa la distribución,
pero una relación comercial de años. O sea, qué importante es cuidar en todos los aspectos en el que todo entrenado puede ayudar a la empresa que la conozca, si esto puede influir en tal manera, esto puede generar sensibilidad para poder la comunidad. Es insensible para con ellos, es antagónico de lo que usted está haciendo, si bien fue entendible dentro de una cultura que ha sido reprochable internacionalmente, ¿no? En el caso de Pablo Romero, ¿no? ¿Sí? El propio México reconoció que tiene una cultura de violencia contra la mujer y imprecisa contra la diversidad sexual. Pues, Everardo, no sé si quisieras, como último punto, mandar un mensaje para quienes nos escuchan. Y por favor, si también nos dices cómo se puede adquirir tu libro, qué precio tiene tu libro, dónde la gente que esté interesada en conocer su retrato y en contactarte, ¿cómo lo puedes? Encantado, con muchísimo gusto. Reiterar el agradecimiento, poder estar aquí en esta charla, demasiado amena para el servidor. Hablar de compliance desde la academia es extraordinario. Pero realizarlo, practicarlo, llevarlo a la profesional es mágico, transforma realidades. La obra es una obra editada por el Centro Carbonell, se puede encontrar en el Centro Carbonell, algunas personas que la describen, un buen y bueno, este ejercicio, y pues en mis redes sociales, como Gerardo Bonacho, que no pueden escribir Bonacho, por grandes cosas, entre ellos con visita de Gerardo Bonacho. Exactamente, pero bueno, tuvo alrededor de la fase de 44 años y le sacaba los dos. Gerardo con H y con B grande. Entonces, como Gerardo González en las redes, por ejemplo. Sí, Gerardo González, literalmente H-E-B, Gerardo con H. O sea, así. Sí, Gerardo con H, literalmente. Literalmente. Facebook también. Perfecto. No, pues Gerardo, la verdad es que te apreciamos mucho que vinieras a platicarnos esto, porque tú estás hablando de que la gente, o el cambio de cultura hace que se disfrute, pero veo que tú, como abogado, estás disfrutando esta parte. Ha sido un renuevo en tu desempeño profesional, ¿no? Sí, ahora sí tengo esa parte que para ver. Para mí, el tema de los derechos humanos me ha cambiado la manera de hablar, la manera de pensar. Va a ser imposible que yo se me da toda esta manera. Soy yo, pienso diferente y el compliance me ha ayudado hasta en la parte familiar, en la parte privada, no solamente en un ejercicio, no solamente es una labor de planeación, es una labor que tienes que realizar todo eso en un contexto y tomar la mejor decisión para mitigar los hechos. Gerardo, muchas gracias, fue muy ilustrativa tu plática. Creo que es de mucha utilidad para el foro en general, para los empresarios, para los abogados, laboralistas en general. Y yo creo que se deben de dejar de ver, los abogados deben dejar de verse como solamente de reacción, es decir, ¿cuánto tiempo consumes también un culpa? ¿No? Todo el día en audiencias, como tú me has platicado, y en la tarde preparando escritos o términos para el día siguiente y el día siguiente en audiencias, y qué mejor que poder resultar la abogacía, como tú lo dices, para el juzgado. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Ya saben, Gerardo con H, literalmente así en las redes para poder localizar. El libro Compliance Laboral, editado por Centro Carbonell, lo pueden encontrar en las redes del Centro Carbonell. Y les agradecemos que nos hayan acompañado. Nos vemos nuevamente en la siguiente edición dentro de 15 días. Muchas gracias.